Bueno, hoy les voy a hablar sobre la independencia de Texas. La Revolución de Texas tuvo lugar entre el 2 de octubre de 1835 y el 21 de abril de 1836. Las partes del conflicto fueron México y la provincia de Texas, perteneciente jurídicamente por aquel entonces al estado de Coahuila y Texas, y algunas partes de los Estados Unidos de América. Los problemas entre el gobierno mexicano y los colonos angloparlantes en Texas comenzaron con la migración intensiva de los Estados Unidos, principalmente de Mississippi, Alabama y Tennessee, que para 1880 ya había duplicado su población con mayoría estadounidenses, con la promulgación de la Constitución Centralista de 1835. Conocida como las Siete Leyes, esta nueva legislación promulgada por el presidente mexicano Antonio López de Santa Anna dejaba sin efecto a la antigua Constitución Federal de 1824. Poco tiempo después surgieron pronunciamientos en varias regiones del país. La guerra comenzó en el territorio tejano el 2 de octubre de 1835. Con la batalla de los González, rápidamente las fuerzas tejanas tomaron La Bahía y San Antonio Béjar, aunque pocos meses después serían derrotados. Después de algunas victorias mexicanas, la guerra terminó inesperadamente con la batalla de San Jacinto, a más de 300 kilómetros de la actual ciudad de San Antonio. En ese lugar, el general Samuel Houston condujo a los rebeldes tejanos y a los voluntarios estadounidenses a una aplastante victoria contra las tropas mexicanas, al mando de Antonio López de Santa Anna, saldándose con el general capturando tras la batalla tras la conclusión de la guerra. Se formalizó la anexión de la República de Texas de facto. El Congreso mexicano nunca aceptó el Tratado de Velasco, argumentando que al estar firmado por un presidente preso no tenía ninguna validez legal. Prueba de ello que entre 1842 y 1844 se llevó a cabo una segunda campaña en Texas, al mando del general Mariano Arista. Esta segunda expedición fue una reacción del ejército a las críticas contra la inactividad del presidente Anastasio Bustamante para recuperar Texas, un hecho que más tarde provocó su derrocamiento y el retorno de Santa Anna a la presidencia de Texas se unió en 1845. Estados Unidos de América y las reclamaciones de ambas partes no quedarían finiquitadas hasta la guerra entre los Estados Unidos mexicanos. Ahora le explicaré en qué consistían los tratados de Velasco. Son el término moderno para lo que se llamó redactar un acuerdo público y un tratado secreto. Había dos documentos, uno privado y el otro público, firmados en Velasco, Texas, ahora Surface Beach, Texas. El 14 de mayo de 1836, entre el general Antonio López de Santa Anna y la República de Texas, a raíz de la batalla de San Jacinto el 21 de abril de 1836. Fueron el presidente interino David G. Burnett por Texas y Santa Anna por México. Texas tenía la intención de los acuerdos para concluir las hostilidades entre los dos ejércitos y ofrecer los primeros pasos al reconocimiento oficial de la independencia de Texas de México. Santa Anna había sido capturado por tejanos. Muchos querían que lo colgaran, una venganza justa, pero Sam Houston le salvó la vida y obtuvo una promesa de Santa Anna, de las que las tropas mexicanas serían retiradas de Texas. Santa Anna convenció a Burnett de que si le permitía reingresar a la Ciudad de México, abogaría por la independencia de Texas. Santa Anna firmó tanto el acuerdo público como el tratado secreto, pero ninguno de los dos fue ratificado como tratado por el gobierno mexicano, porque los había firmado bajo coacción. Santa Anna dijo más tarde: prometí tratar de conseguir una audiencia para los comisionados de Texas, pero esto en sí mismo no obligó al gobierno a recibirlos. El Congreso mexicano consideró escandalosas las acciones de Santa Anna y anuló ambas. Los conservadores mexicanos destituyeron a Santa Anna como presidente e instalaron a Anastasio Bustamante. Y hubo un acuerdo con el Congreso mexicano que Santa Anna no había ofrecido nada en nombre de la nación. Un biógrafo de Santa Anna, Will Fowler, consideró que el general de los trucos estaba en su momento más ingenioso con las negociaciones con Texas.
ya que nos comprometió a hacer otra cosa para permitir que los comisionados de Texas presentaran su caso al gobierno. Ya no estaban en condiciones de actuar libremente y todo dijera o firmara no sería válido por el Congreso, ya que como cautivo ya no era un presidente. Un borrador del Acuerdo de Santa Ana se negó a firmar hasta que fuera enmendado y establecía que reconociera como jefe de la nación mexicana la independencia de Texas. Texto luego fue descartado. Santa Ana envió un mensaje al general Vicente Filisola para que se retirara bajo el río Bravo, pero su mensaje dejó claro que Filisola estaba a cargo. Fowler sostiene que Filisola debería haber sabido que Santa Ana no estaba en posición de emitir órdenes desde que fue capturado. Ahora vamos a mencionar las causas por qué Texas trató de separarse de México. La primera fue la abolición de la Constitución mexicana de 1824. En 1824 sancionó una constitución que favorecía la independencia de las entidades federales frente al gobierno. Esta constitución les daba la libertad de acción a los tejanos. 2. Los ciudadanos se sentían más estadounidenses que mexicanos. Cuando México obtuvo su independencia en 1821, el Estado mexicano alentó a los estadounidenses a que ocuparan el territorio de la entidad de Coahuila y Texas. El Estado le otorgó a estos individuos el territorio que no había sido ocupado anteriormente, la nacionalidad mexicana. A cambio, estos individuos debían transformarse en ciudadanos mexicanos, propiamente dicho. 3. Las relaciones económicas entre Texas y los Estados Unidos. Geográficamente, Texas y México estaban separados por un amplio desierto. En aquella época existían pocos sistemas de transporte que conectaran a la entidad federal de Coahuila y Texas con el Estado de México. Por eso los tejanos que se encargaban de la producción de algodón y otros bienes de exportación preferían enviar productos a la ciudad sureña de Nueva Orleans, Estados Unidos. 5. La esclavitud. Al sur de los Estados Unidos, la esclavitud continuaba siendo legal en la década de 1830. La mayoría de los colonos estadounidenses que ocuparan el territorio de Texas a partir de 1821 provenían de los esclavos sureños, por lo que se acostumbraron a la práctica de la esclavitud. Consecuencias de la pérdida de Texas. La primera sería la pérdida de la antigua Texas. México nunca reconoció la independencia de Texas, por ello es que no estaban delimitados a los límites territorios de Texas y de México. 2. Desprestigio del presidente mexicano. Otra consecuencia fue que el presidente de México, Antonio López de Santa Anna, cayó del prestigio social. El presidente de Santa Anna fue con 6,000 hombres a Texas a frenar la insurrección, ganó la batalla de Álamo, pero no tomar a las precauciones adecuadas, fue derrotado luego. Invasión estadounidense de California y Nuevo México. Estados Unidos gana más territorio como consecuencia de la independencia de Texas y el afán expansionista de Estados Unidos. Esta nación invadió los territorios de California y Nuevo México. 4. Derrota moral del pueblo mexicano. Luego de las batallas de Molino de Rey y Chapultepec, Estados Unidos hizo ondear su bandera en el Palacio Nacional durante 9 meses. 5. Firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Sin armas y con un estado convulsionado internamente se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Este fue tratado en paz, amistad, límites y arreglo definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Dicho tratado acordaba el establecimiento de la frontera de Texas, México a la altura de Río Bravo. Se garantizaban los derechos de los mexicanos en territorio tejano y se acordaban las próximas disputas se solucionaran por medios árbitros. Territorios perdidos. México perdió Nuevo México, Alta California, Texas y parte de Tamaulipas. Estados Unidos ganó los actuales estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas y parte de los estados de Arizona, Colorado, Kansas y Oklahoma. Voy a hablarles de la batalla más importante entre tejanos y mexicanos, que fue la batalla de Álamo, que ocurrió el 23 de febrero al 16 de marzo de 1836. Fue un evento fundamental. La Revolución de Texas fue luego de un asedio de 13 días. Las tropas mexicanas del presidente Antonio López de Santa Anna reclamaron la misión Álamo cerca de San Antonio de Bexar.
Antes mataron a la mayoría de los tejanos y los tejanos estaban dentro. La crueldad de Santa Anna durante la batalla inspiró a muchos tejanos a unirse al ejército tejano animados por el deseo de venganza. Los tejanos derrotaron al ejército mexicano en la batalla de San Jacinto el 21 de abril de 1896, poniéndole fin a la rebelión. Y esto ha sido la batalla de Texas.